Un hombre racista abofetea a un niño negro en pleno vuelo. Segundos después, un extraño se levanta y lo cambia todo. El sonido de carne golpeando carne silenció la cabina al instante. 237 pasajeros se quedaron paralizados, suspendidos en un estado de shock colectivo mientras el crujido resonaba en el aire presurizado. Vuelo 1742. Joven de 16 años Marcus Williams. La cabeza se giró bruscamente hacia un lado, su mejilla se encendió instantáneamente y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y humillación. Asomándose sobre él, con el rostro rojo y temblando de rabia, Warren Calvel, el dedo bien cuidado señaló el rostro del adolescente. Te dije que te quedaras en tu lugar, muchacho. Las palabras quedaron suspendidas en la cabina como humo, tóxicas y sofocantes. Los pasajeros se quedaron mirando, con sus teléfonos inteligentes listos para capturar lo que inevitablemente se convertiría en el escándalo viral del día siguiente. Los auxiliares de vuelo avanzaron con urgencia por el pasillo, todavía demasiado lejos para intervenir. Durante 3 latidos del corazón, nadie se movió, nadie habló, un cuadro de tensión occidental a 11.000 metros. Entonces, 7 filas más atrás, un hombre se puso de pie. Nada destacable en él, 60 y tantos años, estatura promedio, rostro curtido bajo el pelo entrecano. El tipo de hombre con el que te cruzarías 100 veces sin darte cuenta. Pero algo en su movimiento deliberado, en la tranquila autoridad de su postura, llamaba la atención. «Siéntese, señor», gritó una azafata. «Necesitamos que todos permanezcan sentados mientras». «No puedo hacer eso», se escuchó con claridad la voz del hombre, sin alzar la voz, pero resonando con un acento inesperado y un propósito innegable. «Esta vez no». Lo que sucedió en los siguientes 17 minutos cambiaría para siempre la vida de todos los que estaban en ese avión, exponiendo secretos enterrados durante mucho tiempo, desafiando creencias profundamente arraigadas y revelando cómo los actos más valientes a menudo provienen de las fuentes más inesperadas. Pero para entender por qué un soldado retirado de la Legión Española con un secreto de 40 años arriesgaría todo para defender a un chico que nunca había conocido, necesitamos regresar a donde todo comenzó, 6 horas antes en la puerta C-42 en Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Marcus Williams odiaba volar. A los 16 años, solo había subido a un avión 2 veces, una cuando era demasiado joven para recordarlo y otra el año pasado para el funeral de su abuela en Sevilla. Había sido un vuelo corto, poco más de 1 hora, apenas tiempo suficiente para que se instalara una verdadera ansiedad. Esta pierna a Los Ángeles, 11 horas y media, era diferente, pero no se lo iba a admitir a nadie, y menos a su padre. ¿Tienes tu tarjeta de embarque, Dr. David Williams?, pregunté por tercera vez en 15 minutos. La ansiedad de su padre se manifestaba en una revisión obsesiva de listas de verificación, un rasgo que le había sido útil como uno de los cirujanos cardiotorácicos más respetados de Madrid, pero podría ser agotador para su familia. «Sí, papá, está en la billetera que me diste, como las 2 últimas veces que me lo pediste». Marcus intentó mantener el tono cortante en su voz. Su padre solo estaba siendo minucioso, solo quería asegurarse de que su único hijo, su legado, como a veces llamaba vergonzosamente a Marcus en discursos públicos, llegara sano y salvo al mundo Decatlón Nacional de Ciencias. «Y tienes copias de seguridad de tus archivos de presentación, tanto en tu computadora portátil, en la nube y en un USB, y me las enviaste por correo electrónico a mí y a Profesor Díaz». Marcus suavizó su tono, observando cómo los hombros de su padre se relajaban poco a poco. «Papá, lo tengo todo bajo control. El comité no me va a retirar mi puesto en la final por llegar unos minutos tarde a la cena previa a la competición». El Dr. Williams exhaló lentamente y acomodó su alta figura mientras colocaba ambas manos sobre los hombros de su hijo. A sus 16 años, Marcus ya tenía su misma altura, 1,86 metros, aunque más delgado, todo ángulos y potencial, donde su padre era una certeza sólida. Compartían los mismos ojos marrones profundos, la misma expresión decidida en sus mandíbulas, las mismas manos con dedos largos y diestros manos del cirujano, aunque Marcus estaba centrado en la astrofísica, no en la medicina. «Lo sé, solo que…». Su padre hizo una pausa y Marcus reconoció la familiar lucha interna entre el padre helicóptero y el hombre decidido a criar a un hijo independiente. «Estoy orgulloso de ti, no solo por la competencia, sino por cómo estás manejando todo esto». Todo esto, el eufemismo cortés para la ausencia de su madre, para la herida aún abierta de su partida hace 11 meses por un sabático en París que se había extendido desde 6 semanas hasta tiempo indefinido, por la forma en que Marcus había dado un paso adelante, manteniendo sus calificaciones perfectas mientras aprendía a cocinar, ayudando con la administración de la casa, sin quejarse nunca, incluso mientras sus amigos pasaban los fines de semana en el centro comercial o jugando videojuegos. «Gracias, papá»,
Aceptó Marcus la disculpa implícita con una pequeña sonrisa. Pero realmente debería ponerme en la fila, ya están abordando a mi grupo. El Dr. Williams asintió y luego sorprendió a su hijo con un fuerte abrazo, una rara muestra pública de afecto de un hombre cuyo comportamiento profesional generalmente se extendía a su vida personal. Llámame cuando aterrices, y de nuevo antes de la competición mañana, y después, ganes o pierdas. Ya sé cómo va esto. Marcus le devolvió el abrazo brevemente y luego se echó la mochila al hombro. Me tengo que ir. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Déjalos morir. Cuando Marcus se unió a la fila de embarque, sintió las familiares emociones contradictorias que caracterizaban su relación con su padre, irritación por el sobrevuelo, gratitud por el cuidado que representaba y un deseo abrumador de estar a la altura de las expectativas depositadas sobre sus hombros, no solo como el hijo de Dr. David Williams, pero como joven hombre negro en España, cuyos logros todavía se consideraban, de algún modo, excepcionales en lugar de esperados en ciertos círculos. Estaba tan absorto en estos pensamientos que casi choca con el pasajero que iba delante de él, un hombre blanco de unos 50 años, vestido con un traje gris a medida que gritaba, «Corporate directivo». El hombre se giró y la irritación se reflejó en su rostro antes de instalarse en una sonrisa tensa y despectiva. «Cuidado, jovencito. ¿Es tu primera vez volando?» Algo en su tono, en el ligero énfasis en joven, levantó las defensas de Marcus. Se irguió en toda su altura, modulando deliberadamente la voz hasta su registro más preciso y académico, lo que su padre llamaba su voz de entrevista de Oxford. «No, señor, solo estuve un momento distraído». «Disculpe». Las cejas del hombre se levantaron levemente y la sorpresa se reflejó en su rostro antes de asentir brevemente y darse la vuelta. Marcus ya había visto esa mirada antes, la sutil recalibración que se producía cuando no cumplía con las expectativas de alguien. Cuando su vocabulario o comportamiento contradecían sus suposiciones sobre un adolescente negro alto con vaqueros y sudadera con capucha. A medida que la fila avanzaba, Marcus sintió un toque en su hombro. Se giró y encontró a una mujer mayor que le sonreía, con su cabello blanco peinado en un elegante corte bob y su ropa práctica pero claramente cara. «No pude evitar escuchar», dijo con una voz cálida y un ligero acento sureño. «¿Viaja solo?» Marcus suspiró para sus adentros. Había estado respondiendo a variaciones de esta pregunta desde los 14 años, generalmente de mujeres mayores bien intencionadas que no concebían que una adolescente negra viajara sola sin que surgiera algún problema. «Sí, señora. Voy a Los Ángeles para una competencia académica», añadió, la explicación automática, un ataque preventivo contra cualquier suposición que pudiera estar formándose. Para su sorpresa, la sonrisa de la mujer se amplió. «El Decatlón Nacional de Ciencias. Mi nieto compitió el año pasado. Sin embargo, no llegó a la final. Está en la Politécnica de Cataluña ahora». El alivio y la sorpresa aflojaron los hombros de Marcus. «Ahí es donde espero ir, o la Complutense si la beca llega a concretarse. Con las finales de la NSDA en tu currículum, diría que tus posibilidades son excelentes». Extendió una mano. «Estoy Grace Chen, por cierto». Marcus Williams le estrechó la mano, notando la inesperada fuerza en su agarre. «¿Cómo supiste del decatlón?» «El cordón que sobresale de tu bolsillo». «Reconozco el logo», señaló hacia la identificación que él había guardado apresuradamente antes. «Debes tener mucho talento». «Ingeniería aeroespacial, astrofísica en realidad. Mi proyecto consiste en calcular las ondas gravitacionales de las fusiones de agujeros negros binarios». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Su entusiasmo superó momentáneamente su habitual cautela social. «Fascinante. Sabes, estuve en Cabo Cañaveral para el lanzamiento del Apolo 11. Sus ojos adquirieron un brillo distante. En aquel entonces, la idea de un hombre en la Luna parecía tan fantástica como los agujeros negros. Ahora estamos planeando misiones a Marte y buscando multiversos. A mi difunto marido le habría encantado verlo. Fue ingeniero en el programa Apolo». Antes de que Marcus pudiera responder, el agente de la puerta llamó clase ejecutiva pasajeros a bordo. El hombre del traje gris avanzó junto con un pequeño grupo de viajeros de negocios. «Señora Chen, quizás continuemos esta conversación a bordo», dijo con una sonrisa. «Buena suerte en la competición, Marcus». Mientras la veía irse, Marcus sintió una pequeña oleada de optimismo acerca del vuelo que le esperaba. Si sus compañeros de asiento fueran como la señora Chen, tal vez el viaje no sería tan malo después de todo. 20 minutos después,
Ese optimismo se evaporó mientras Marcus caminaba por el pasillo hacia su asiento, siglo XVI. El avión era uno de esos modelos más nuevos con negocio, clase económica premium, y turístico claramente estratificado. La forma en que la aerolínea se manifiesta físicamente líneas de clase propia de España a 10.000 metros. Marcus pasó por la cabina de negocios, donde vio a la señora Chen acomodándose con una copa de cava antes del vuelo. Y a través de la clase económica premium, donde los pasajeros disfrutaban de 15 centímetros adicionales de espacio para las piernas por un adicional de 70 euros. Cuando llegó a la fila 16, la sección turística ya estaba abarrotada y los compartimentos superiores estaban casi llenos. Marcus logró meter su mochila en el último espacio disponible y se giró hacia su asiento asignado. La posición intermedia en una fila de 3, la pesadilla de cualquier viajero. Ocupando ya el asiento del pasillo estaba el hombre de traje gris de la fila de embarque, ahora absorto en algo en su tableta. En el asiento de la ventana estaba sentada una niña de aproximadamente la edad de Marcus, con su atención igualmente fija en un libro y su cabello oscuro cayendo hacia adelante ocultando su rostro. «Disculpe», dijo Marcus, dirigiendo las palabras al hombre que tendría que ponerse de pie para dejarlo pasar. El hombre levantó la vista, un destello de fastidio y reconocimiento cruzó su rostro antes de suspirar y comenzar el engorroso proceso de pararse en el espacio limitado. «Tenía la esperanza de que estuvieras en otra sección», murmuró lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera. Marcus dejó pasar el comentario, concentrándose en cambio en maniobrar su asiento sin tocar a ninguno de sus compañeros de fila. Una tarea casi imposible dada la configuración de la lata de sardinas, clase turista. Mientras se acomodaba, captó a la chica del asiento de la ventana observándolo por el rabillo del ojo, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Deberían fabricar estos asientos para cuerpos humanos reales», dijo en voz baja, girándose ligeramente hacia él. «Soy Sofía, por cierto». Marco le devolvió la sonrisa, señalando la maltratada copia de Duna en sus manos. «¿Buen libro? ¿Lo has leído?» Sus ojos se iluminaron y Marcus notó que eran de un color ámbar inusual, que contrastaba con su piel color oliva. 3 veces. La película también, aunque solo cubre la primera mitad. Acabo de empezarlo. Mi papá dice que era su libro favorito cuando tenía nuestra edad. Así que pensé en intentarlo antes de ver la película. Su conversación fue interrumpida por un agudo carraspeo del hombre que estaba a su lado, que había vuelto a sentarse y ahora estaba escribiendo algo en su tableta con precisión agresiva. «Algunos de nosotros estamos intentando trabajar», dijo sin levantar la vista. «Si pudieran mantener la charla al mínimo, se lo agradeceríamos». Sophie puso los ojos en blanco dramáticamente y luego hizo como si cerrara los labios con un gesto exagerado que hizo que Marcus reprimiera una risa. Ella volvió a su libro, pero no sin antes dedicarle una sonrisa cómplice. Eso sugería que su conversación no había terminado, sino que simplemente se había pausado. Mientras los pasajeros restantes abordaban y los auxiliares de vuelo comenzaban con sus rutinas previas a la salida. Marcus sacó sus auriculares de su bolsillo, planeando perderse en la música hasta que alcanzaran la altitud de crucero. Antes de que pudiera conectarlos, el hombre a su lado movió el codo, apartando el brazo de Marcus del apoyabrazos compartido. «Lo siento», dijo Marcus automáticamente, aunque la intrusión no había sido culpa suya. Simplemente gruñó, expandiéndose sutilmente en el espacio que Marcus había dejado libre. Era un baile familiar, uno que Marcus había aprendido a través de años de navegar en espacios predominantemente blancos. La constante presión sutil para hacerse más pequeño, para acomodarse, para disculparse por existir cerca de quienes se sentían con derecho a más espacio, más comodidad, más consideración de la que él merecía. Por lo general, Marcus obedecía sin pensarlo conscientemente. Un instinto de autoconservación perfeccionado desde la infancia. Pero hoy, tal vez envalentonado por el orgullo de su padre, por la inesperada calidez de la señora Chen. Ante la amistosa insinuación de Sophie, volvió a colocar deliberadamente su brazo en el apoyabrazos compartido. El hombre se puso rígido pero no dijo nada, su mandíbula se tensó visiblemente. Una pequeña victoria, que no merece la pena mencionar, pero aún así Marcus sintió una tranquila satisfacción. Las puertas del avión se cerraron con un siseo neumático y la voz del capitán crepitó en el intercomunicador. «Buenas tardes, damas y caballeros. Les presento Capitán Rivera hablando en nombre de Iberia Airlines. Me gustaría darle la bienvenida a bordo del vuelo 1742 a Los Ángeles. Nuestro tiempo de vuelo hoy será aproximadamente 11 horas y 10 minutos. Esperamos cielos despejados y un vuelo suave,
aunque podríamos encontrarnos con algunas turbulencias al cruzar el Atlántico. Haremos todo lo posible para que este viaje sea lo más cómodo posible. Auxiliares de vuelo, por favor prepárense para la salida. Cuando comenzó la demostración de seguridad, un ritual que pocos pasajeros se molestaban en ver, Marcus notó que Sophie deslizaba discretamente un pequeño bloc de notas sobre su bandeja. Con una rápida mirada para asegurarse de que el hombre a su lado todavía estaba absorto en su tableta, garabateó algo y lo inclinó hacia Marcus. Parece divertido. Seguro que es un crack en las fiestas. Marcus sonrió y señaló hacia el bolígrafo. Ella pasó junto a ella y sus dedos se rozaron momentáneamente. Energía total de Karen, pero con traje. La risa silenciosa de Sophie sacudió sus hombros, ganándose otra mirada irritada de su compañera de habitación. Rápidamente volvió a escribir: estaré en la 16A durante las próximas 4,5 horas. Tú en la 16B. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Marcus consideró esto por un momento antes de responder. Accidente aéreo, abducción extraterrestre, nos habla de NFT. Esta vez, Sophie no pudo contener una pequeña carcajada, atrayendo toda la atención del hombre. ¿Hay algún problema?, preguntó, y su voz transmitía una clara advertencia. No hay problema, señor, respondió Sophie con dulzura. Simplemente estás emocionado por el vuelo. El hombre la estudió por un momento, luego a Marcus, con la mirada fija en ella, incómodamente. Bueno, intenta contener tu emoción. Algunos tenemos asuntos importantes que atender. Por supuesto, Sophie estuvo de acuerdo, con un tono todavía agradable pero con un trasfondo que sugería que lo encontraba ridículo en lugar de intimidante. No queremos molestar a su muy importante. Ella miró su tableta. Hojas de cálculo. El rostro del hombre se sonrojó levemente y volvió a su dispositivo sin más comentarios. Sophie captó la mirada de Marcus y le dirigió un pequeño guiño victorioso. El avión comenzó a rodar, con los motores retumbando debajo de él mientras avanzaba hacia la pista. Marcus sintió el familiar nudo de ansiedad apretándose en su estómago, no solo por el inminente despegue sino por la sutil hostilidad que emanaba del hombre a su lado. Una tensión que parecía desproporcionada a la pequeña molestia de estar sentado al lado de adolescentes conversadores. Como si percibiera su incomodidad, Sophie deslizó nuevamente su bloc de notas. Primera vez que Los Ángeles. Marcus asintió y respondió. Concurso de ciencias. ¿Visitas a mi mamá? Padres divorciados, papá en Madrid, mamá en Los Ángeles. Soy la pelota de ping-pong humana. Antes de que Marcus pudiera responder, el avión aceleró de repente, presionándolos hacia sus asientos mientras corría por la pista. Se agarró a los apoyabrazos instintivamente, sus nudillos se pusieron blancos. Y sintió una pequeña mano cubrir la suya. Sophie le dio un rápido y tranquilizador apretón en los dedos mientras el avión se elevaba del suelo y caía debajo de ellos. Ya pasó lo aterrador, susurró, retirando la mano con la misma naturalidad con la que la había ofrecido. Ahora es solo aburrido por unas horas. La simple amabilidad del gesto tomó a Marcus por sorpresa, calentándolo inesperadamente. Relajó su agarre y asintió en señal de agradecimiento mientras el avión ascendía abruptamente hacia el cielo de la tarde. A su lado, Warren Caldwell, aunque Marcus aún no sabía su nombre, observó su interacción con los ojos entrecerrados. Sus pensamientos ocultos tras una máscara de indiferencia corporativa. Pero algo en la forma en que su mirada se detenía y la tensión alrededor de su boca sugirió que las siguientes 4 horas y media podrían resultar todo menos aburridas. 7 filas detrás de Marcus, en el asiento 23D, Michael Cabbage miraba por la ventana mientras Madrid se desvaneció bajo ellos. La ciudad se transformó gradualmente de un paisaje detallado a una cuadrícula extensa, luego a un patrón abstracto de luz y sombra. A los 66 años, todavía encontraba milagrosos los viajes aéreos, aún recordaba su primer vuelo, un transporte militar a El Sáhara durante los últimos años de la dictadura franquista, con el estómago revuelto por un miedo que no tenía nada que ver con volar y todo que ver con el lugar al que lo llevaba el avión. ¿Le gustaría algo de beber cuando alcancemos la altitud de crucero? La pregunta del auxiliar de vuelo, deteniéndose junto a su fila, sacó a Michael de sus recuerdos. Solo agua, por favor, respondió, con su acento aún perceptible después de 47 años en España. Ya no mucha gente lo reconocía. Eslovaquia no era un país, la mayoría españoles pensaban en ello, si es que lo pensaban. Pero de vez en cuando, alguien captaba la ligera musicalidad de sus consonantes, el sutil énfasis en sílabas inesperadas, y le preguntaba de dónde era. La azafata, cuyo nombre decía Amara en la etiqueta, asintió y siguió adelante,
recorriendo el pasillo con una eficiencia experta. Michael regresó a la ventanilla, observando cómo atravesaban una capa de nubes hacia el azul intenso de arriba. No se suponía que estuviera en este vuelo. No se suponía que viajara en absoluto. 3 días atrás, había estado felizmente cuidando su jardín en la pequeña casa que había tenido durante 30 años en Alcorcón, justo afuera Madrid, sin planear nada más aventurero que cenar con la familia de su hija el domingo. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. La doctora Hassa Patel, con voz amable pero directa, dijo que las pruebas confirmaron lo que sospechábamos. El señor Kavich tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Lo siento mucho. De 4 a 6 meses, ese era el pronóstico. Quizás un poco más con un tratamiento agresivo, pero no mucho, y a costa de pasar el tiempo que le quedaba enfermo por la quimioterapia. Michael escuchó con calma, hizo preguntas prácticas y agradeció a la doctora su franqueza. Solo después de colgar se permitió sentarse pesadamente en su sillón favorito, el de la tapicería descolorida que su difunta esposa siempre había amenazado con cambiar, y reflexionar sobre el significado de este veredicto. No miedo. A los 66 años, tras haber sobrevivido a cosas que deberían haberlo matado décadas antes, Michael se sentía sorprendentemente cómodo con la idea de su propia mortalidad. Ni siquiera tristeza exactamente, aunque extrañaría ver crecer a sus nietos, extrañaría el jardín que había cuidado durante décadas, extrañaría los placeres sencillos de su vida tranquila. No, lo que Michael sintió fue una repentina y urgente sensación de asuntos pendientes, de cuentas que necesitaba saldar antes de partir de este mundo. Por eso, 48 horas después de recibir su sentencia de muerte, había comprado un billete de última hora para Barcelona, empacó una pequeña maleta y le escribió una carta a su hija explicándole su inesperado viaje, una carta que ella no recibiría hasta que él ya se hubiera ido. Primera vez volando, Michael se giró y vio a una joven observándolo con una sonrisa amable. Ocupaba el asiento del medio junto a él, su llave marcando un rostro que no podía ser mucho mayor que el de su hija. No, respondió él, devolviéndole la sonrisa, es solo mi primera vez en mucho tiempo con algo importante al otro lado. Yo también, dijo ella, extendiendo la mano. Soy Fátima, empezando una residencia en Hospital Clínico de Barcelona. Michael le estrechó la mano, notando su firme apretón. Felicidades por la residencia. Mi hija es doctora en oncología pediátrica. Es un trabajo exigente, el mejor tipo suele serlo, respondió Fátima. ¿Puedo preguntar qué te trae por aquí? Barcelona. Michael dudó. Había preparado una excusa, visitar a un viejo amigo, ver los lugares que siempre había querido explorar, pero se sintió inesperadamente reacio a mentirle a esta joven de mirada directa y genuino interés. Voy a corregir un viejo error, dijo finalmente, algo que debería haber hecho hace muchos años. Fátima arqueó ligeramente las cejas, pero asintió como si fuera una explicación perfectamente razonable. Eso requiere valentía. La mayoría de la gente deja que los viejos errores queden enterrados, quizás esperar tanto fue la verdadera cobardía. Michael volvió a la ventana, señalando un final cortés a la conversación. Fátima pareció comprender y abrió la revista médica que había guardado en el bolsillo del asiento. El avión se estabilizó, tras alcanzar la altitud de crucero. Michael observó cómo los auxiliares de vuelo comenzaban a servir las bebidas, mientras sus pensamientos volvían al propósito de su viaje. Tenía un nombre, una dirección, una disculpa ensayada que parecía lamentablemente insuficiente para la magnitud de su silencio. ¿Accedería Jaime Hernández a verlo? ¿Lo escucharía? ¿Entendería que Michael había intentado protegerlo guardando silencio tantos años atrás? Demasiadas preguntas sin respuesta, pero Michael ya no tenía tiempo para la incertidumbre. 4 o 6 meses significaban que ya no podía posponer el ajuste de cuentas que lo había atormentado desde 1975. Las luces de la cabina parpadearon brevemente y la señal del cinturón de seguridad se iluminó al pasar el avión por una zona de turbulencia, una pequeña perturbación que apenas merecía mención, pero que provocó una oleada de tensión en la cabina. Desde algún lugar más adelante, Michael oyó a un niño llorar, un sonido que fue rápidamente acallado por las palabras tranquilizadoras de uno de sus padres. Cerró los ojos, dejando que el suave balanceo del avión lo arrullara. Necesitaba conservar fuerzas para lo que le esperaba. Barcelona para la conversación que podría cerrar el capítulo o simplemente confirmar que algunos errores son irreversibles, algunas heridas nunca sanan del todo. De 4 a 6 meses, tenía la intención de aprovecharlos bien. En la parte delantera de la cabina económica, la azafata Amara Díaz completó su servicio de bebidas con la eficiencia experta de quien ha repetido la misma rutina miles de veces. 11 años en la aerolínea le habían enseñado a anticipar necesidades,
calmar tensiones y mantener una actitud agradable sin importar las circunstancias, habilidades que le resultaron muy útiles tanto en el aire como en su carrera paralela como aspirante a guionista. Ginger ale, sin hielo, confirmó, entregándole un vaso de plástico a la anciana del 14B. Y para usted, señor. El hombre del 14C, absorto en su teléfono, no respondió hasta que Amara repitió la pregunta con suavidad. Ah, bourbon con soda, dijo sin levantar la vista, el doble si puede. Enseguida vuelvo con eso, respondió Amara, recordando mentalmente que debía controlar su consumo de alcohol. Años de experiencia le habían dado un sexto sentido para saber que pasajeros podrían volverse problemáticos después de unas copas. Al regresar a la cocina para prepararle la bebida, captó un fragmento de conversación en la fila 16, donde un hombre blanco de mediana edad con traje le decía algo al adolescente a su lado. Su voz era baja, pero su tono era inequívocamente condescendiente. Amara aminoró el paso, atenta a las sutiles corrientes de tensión que podían indicar problemas. El chico, alto y sereno, se mostraba inequívocamente incómodo, asintiendo cortésmente mientras el hombre seguía hablando, gesticulando enfáticamente con sus manos cuidadas. Al otro lado del chico, una adolescente de cabello oscuro observaba la interacción con evidente preocupación. ¿Todo bien en la fila 16? Preguntó Amara, deteniéndose junto a ellos con su sonrisa profesional. El hombre levantó la vista, su expresión cambió instantáneamente de la intensidad a una afabilidad anodina. Perfectamente bien, gracias. Solo estaba teniendo una conversación amistosa con el joven. El chico, Marco según la lista de pasajeros de Amara, le dedicó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Estamos bien, gracias. Amara dudó, su instinto le decía que. De lo contrario, pero sin un problema claro que resolver, no le quedaba otra opción que continuar con su servicio. Avísame si necesitas algo, dijo, dirigiendo el comentario específicamente a Marcos mientras le sostenía la mirada un instante más de lo necesario. Mientras seguía adelante, se apuntó mentalmente pasar por la fila 16 con más frecuencia de lo habitual. Tras más de una década en el aire, Amara había desarrollado un buen olfato para detectar problemas en ciernes, y algo en la dinámica de esa fila le preocupaba profesionalmente. Regresó a la cocina, donde su colega Javier estaba rellenando una cafetera. «Atención, fila 16», murmuró. Un hombre de negocios que le da una mala espina al adolescente de al lado. Javier asintió, comprendiendo la abreviatura que habían desarrollado durante años de trabajo conjunto. «Estaré atenta cuando sirva la merienda». Amara terminó de servir las bebidas y estaba a punto de empezar a recoger la basura cuando se iluminó el botón de llamada de la fila 16. Suspirando para sus adentros, los botones de llamada rara vez anunciaban algo bueno, regresó a la fila. Era el hombre del traje, con una expresión ahora abiertamente irritada. «Perdone, pero pagué por un asiento donde pudiera trabajar tranquilo. ¿Existe alguna posibilidad de cambiarme a otra ubicación, quizá en Turista Premium si hay espacio disponible?» Amara glanced at Marcos and the girl, who were both studiously looking anywhere but at the man can planning about them. «Lo siento, señor, pero el vuelo está completamente lleno hoy. ¿Hay algún problema específico que pueda ayudarle a resolver?» The man lowered his voice, though not enough to prevent his roommates from hearing. «Estos chicos están molestando, pasándose notas, riéndose, es imposible concentrarse». «No estábamos». Empezó la chica, pero Amara levantó una mano suavemente, la señal universal de los auxiliares de vuelo para «déjame manejar esto». «Entiendo su preocupación, señor», she said, «her tone professional but firm. Sin embargo, como mencioné, no tenemos asientos disponibles para reubicación. Quizá unos auriculares le ayuden a concentrarse en su trabajo». «The man's jaw tightened». «No debería tener que ponerme auriculares para bloquear comportamientos maleducados». «Con todo respeto, señor, ellos parecen estar conversando en voz baja, lo cual es perfectamente aceptable. No hemos recibido quejas de ningún otro pasajero». Amara shifted her attention to Marcos and the girl. «Dicho eso, estoy segura de que todos en esta fila pueden hacer un esfuerzo por ser considerados con sus vecinos durante el resto del vuelo». The message was clear, she wasn't taking sides, but neither was she going to indulge in reasonable demands. The man seemed to recognize and reach the limit of what a can plan would achieve and settled back with a curt nod. «Gracias por su comprensión», dijo Amara, sin perder la sonrisa. «Volveré en breve a recoger cualquier basura que tengan». Mientras se alejaba, oyó a la chica susurrar algo que hizo reír suavemente a Marcos, seguido del inconfundible sonido del hombre exhalando con exasperación.
La interacción dejó a Amara con una persistente sensación de inquietud. La mayoría de los pasajeros se quejaban del llanto de los bebés, de los asientos reclinables o del acceso al baño, quejas legítimas, aunque insignificantes, sobre el espacio compartido. La fijación de este hombre en los adolescentes a su lado se sentía diferente, cargada de algo más que mera irritación. Otra vez la fila 16. Javier Asquet Wenschi retournet tout de Galey. El del traje quería que lo alejáramos de los chicos. Dijo que estaban molestando. Amara made air quotes around the world. ¿Molestando? Yo no vi nada, solo hablaban bajo. Pero tiene una vibra muy de tipo controlador. She began preparing for the snack service, efficiently arranging packages of pretzels and cookies on the cart. El chico es negro, la chica parece quizá latina o del Medio Oriente, y el tipo los mira como si simplemente existir ya fuera una falta de respeto personal. James arqueó una ceja. Ah, ese tipo de pasajero. Exactamente de ese tipo, dijo Amara. Había recibido suficientes quejas por motivos raciales a lo largo de su carrera como para reconocer el patrón. Vigila, ¿quieres? Tengo una corazonada extraña. Confía siempre en el sentido arácnido de tu azafata, asintió James, ayudándola con el carrito. Me aseguraré de facturar en la fila 16 con regularidad. Al reanudar sus tareas, Amara volvió a pensar en los adolescentes. El chico, Marcus, había manejado la situación con una serenidad notable para alguien de su edad, el tipo de autocontrol cuidadoso que los niños negros en España a menudo tenían que desarrollar demasiado pronto, una habilidad de supervivencia en un mundo que los juzgaba con criterios diferentes. La injusticia despertó en Amara una ira familiar, una ira que había aprendido a canalizar en su escritura en lugar de dejar que afectara su comportamiento profesional. Quizás aquí encontraría material para su guión. No la situación específica, sino la dinámica en juego, las formas sutiles y no tan sutiles en que el prejuicio se manifiesta en espacios reducidos, como la tensión podía acumularse en cabinas presurizadas hasta que algo tenía que ceder. Amara esperaba, por el bien de todos, que el vuelo 1742 llegara a Barcelona sin que esa tensión se desahogara. Pero mientras empujaba el carrito de refrigerios, no podía quitarse la sensación de que el verdadero viaje para la fila 16 apenas comenzaba. Tras una hora de vuelo, Marcus hacía todo lo posible por hacerse invisible. Después de que la azafata se dirigiera a su fila, Warren Caldwell se presentó con formalidad, como si su nombre le significara algo, se sumió en un silencio gélido, interrumpido solo por suspiros ocasionales y el golpeteo agresivo de su lápiz sobre la tableta. Sophie había intentado reanudar su conversación en susurros varias veces, pero cada intento atraía miradas tan directas de Caldwell que finalmente se refugió en su libro, no sin poner los ojos en blanco dramáticamente en solidaridad con Marcus. Sin otra opción, Marcus se puso los auriculares y abrió su presentación en el teléfono, repasando sus notas para la competencia del día siguiente. Pero su concentración seguía desvaneciéndose, distraído por la presencia hostil a su lado y la creciente incomodidad de permanecer completamente quieto para evitar incluso el más mínimo contacto. Cuando sonó la señal del cinturón de seguridad, Marcus aprovechó la oportunidad para escaparse brevemente. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a Caldwell. «Necesito ir al baño». Por un momento, pensó que el hombre se negaría a moverse. Entonces, con exagerada incomodidad, Caldwell se levantó y salió al pasillo, haciendo una farsa por interrumpir su trabajo. Al pasar Marcus, sintió que Sophie le ponía algo en la mano, un papel doblado. Lo apretó con los dedos y se dirigió a los baños traseros, pasando junto a filas de pasajeros en diversos estados de tedio en pleno vuelo, durmiendo, leyendo, viendo películas en pantallas diminutas o con la mirada perdida en el peculiar limbo de los viajes aéreos. Afortunadamente, el baño estaba vacío. Una vez dentro del reducido espacio, Marcus desdobló la nota de Sophie. «Ese tipo me da escalofríos. Si te dice algo raro cuando no estoy, dímelo. Mi madre es abogada especializada en casos de discriminación, se lo comería vivo». La nota hizo sonreír a Marcus a pesar de su incomodidad. Algo en la fiereza de Sophie, su disposición inmediata a ser una aliada, lo conmovió. Estaba acostumbrado a afrontar situaciones difíciles solo, a calcular cuidadosamente cuándo hablar y cuándo dejar pasar las cosas. Tener a alguien que lo apoyara explícitamente era una experiencia novedosa. Tras tomarse su tiempo en el baño, en parte para retrasar su regreso a su asiento, en parte porque los baños de los aviones eran ejemplos fascinantes de diseño eficiente, Marcus regresó por el pasillo. Al acercarse a la fila 16, notó que Caldwell y Sophie parecían estar en medio de una tensa conversación. Sophie estaba sonrojada, con una expresión que mezclaba ira e incredulidad, mientras que Caldwell se inclinaba hacia ella, hablándole en voz baja e intensa.
Deberías tener más cuidado con tus compañías, oyó Marcus al acercarse. Simplemente sugiero que una joven como tú es. Todo bien, interrumpió Marcus, de pie en el pasillo junto a su fila. Tanto Caldwell como Sophie levantaron la vista, el primero con evidente irritación, la segunda con alivio. Bien, dijo Sophie rápidamente. El señor Caldwell solo estaba compartiendo sus opiniones no solicitadas sobre, bueno, prácticamente todo. La mandíbula de Caldwell se tensó. Simplemente estaba ofreciéndole un consejo amistoso que sus padres podrían apreciar, dadas las circunstancias. La insinuación era clara, y Marcus sintió una opresión fría y familiar en el estómago. Ya había experimentado ese tipo de preocupación antes. La suposición de que su mera presencia cerca de una chica blanca o que se hacía pasar por blanca constituía algún tipo de amenaza o influencia corruptora. Necesito volver a mi asiento, dijo Marcus con voz tranquila y cuidadosamente controlada. Por supuesto, respondió Caldwell con una leve sonrisa, levantándose de nuevo para dejar pasar a Marcus. No queremos distraerte con tus estudios. Mientras Marcus recuperaba su asiento del medio, Sophie se inclinó y susurró. Esperó a que te fueras, y luego empezó a decirme que tuviera cuidado con cierta gente. Dijo que velaba por mi seguridad. ¿Puedes creerlo? De hecho, Marcus podía creérselo con demasiada facilidad. Había experimentado variaciones de esta forma particular de racismo a lo largo de su vida, la suposición de criminalidad, de peligro, de indignidad por estar cerca de niñas o mujeres blancas. Normalmente, provenía de generaciones anteriores, personas cuya formación había precedido a la transición democrática española o cuyos círculos sociales permanecieron al margen de la inmigración o el multiculturalismo. Experimentarlo tan abiertamente por parte de un hombre que probablemente rondaba los 50 años, un profesional corporativo que seguramente trabajaba en entornos internacionales, fue desconcertante, pero no sorprendente. Ignóralo, susurró Marcus. Solo 3 horas más. Sophie parecía querer discutir, confrontar a Caldwell directamente, pero algo en la expresión de Marcus debió de convencerla de contenerse. En cambio, le apretó el brazo brevemente en un gesto de apoyo silencioso y volvió a su libro, aunque su postura seguía tensa. Su anterior actitud relajada había sido reemplazada por una atención vigilante. Durante la siguiente media hora, una paz inquietante se apoderó de la fila 16. Caldwell trabajaba en su tableta, Marcus repasaba su presentación y Sophie fingía leer, mientras que de vez en cuando le pasaba notas de ánimo. Los auxiliares de vuelo llegaron con el servicio de refrigerios, y Marcus notó que tanto Amara como su compañero parecían estar revisando su fila con más frecuencia que los demás, lo que indicaba que su incomodidad no había pasado desapercibida para la tripulación de cabina. La relativa calma se rompió cuando Caldwell le hizo una señal a la azafata y pidió un whisky con hielo. Al llegar, se bebió la mitad de un trago y luego se volvió hacia Marcus con una mirada evaluadora. Entonces, joven, ¿qué te trae a Barcelona? ¿Visitar a tu familia? El repentino intento de conversación pilló a Marcus desprevenido. Dudó, sin saber si era prudente entablar conversación, pero decidió que la cortesía era la mejor opción. Estoy compitiendo en el Decatlón Nacional de Ciencias, es una competición de física. ¿De verdad? Caldwell arqueó ligeramente las cejas. Impresionante. Debe ser muy inteligente. El cumplido, pronunciado con una nota de sorpresa que socavó su sinceridad, fue típico de los elogios ambiguos que Marcus recibía a menudo, cuyo subtexto tácito siempre era, para alguien como tú. Es finalista, intervino Sophie. Uno de los únicos 12 del país. Su proyecto trata sobre las ondas gravitacionales de las fusiones de agujeros negros binarios. Caldwell la miró y luego volvió a mirar a Marcus con una expresión ilegible. Fascinante. ¿Y qué hacen tus padres? La pregunta, que implicaba que los logros académicos de Marcus debían explicarse por circunstancias perentels extraordinarias, fue otra microagresión habitual. Aún así, Marcus mantuvo la compostura. Mi padre es cirujano cardiotorácico, mi madre es profesora de literatura comparada. Algo brilló en los ojos de Caldwell, sorpresa, quizá, o la incómoda sensación de que sus suposiciones estaban siendo cuestionadas. Tomó otro sorbo de whisky. Bien por ti. Siempre es alentador ver a los jóvenes sobresalir. Ver a jóvenes de diversos orígenes sobresalir académicamente demuestra lo que se puede lograr con las oportunidades adecuadas. Cada pausa, cada énfasis cuidadoso tenía implicaciones importantes, que los logros de Marcus eran excepcionales para alguien como él, que eran resultado de un tratamiento especial y no de su propia habilidad, que su éxito se debía de alguna manera a un sistema que lo permitía, no a Marcus mismo. Sophie se puso rígida a su lado y abrió la boca para responder,
pero Marcus negó sutilmente con la cabeza. Hacía tiempo que había aprendido que enfrentarse a ese tipo de lenguaje codificado rara vez conducía a nada bueno. Mejor reservar energías para las batallas que importaban. Gracias, dijo simplemente, volviéndose hacia su teléfono en una clara señal de que la conversación, para él, había terminado. Pero Caldwell, tal vez envalentonado por el alcohol o tal vez molesto por la negativa de Marcus a seguirle el juego, no había terminado. Sabes, cuando yo era niño en Valencia, no existían todos esos programas especiales ni planes de diversidad. Teníamos que ganarnos todo por méritos propios. La declaración quedó flotando en el aire como un reto. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso, una vieja y familiar oleada de adrenalina que siempre acompañaba a estos momentos. Antes de que pudiera decidir cómo responder, Sophie intervino. Es curioso cómo el mérito siempre parecía favorecer a la misma clase de personas, dijo con tono ligero, pero mirada penetrante. Casi como si el sistema estuviera configurado así. Caldwell se volvió hacia ella y su rostro se endureció. Jovencita, claramente no entiende cómo funciona el mundo real. Hoy en día, la situación se ha desviado tanto que se está dejando de lado a personas capaces para alcanzar los objetivos de diversidad. Eso es discriminación inversa. Así de simple. ¿Eso fue lo que te pasó?, preguntó Sophie con dulzura. ¿Alguien te pasó por alto? Marcus casi se atragantó con la respiración. La cara de Caldwell se puso roja, y el color le cubrió desde el cuello hasta el cuero cabelludo. He tenido una carrera muy exitosa, dijo, rígido como una tabla. Pero lo he visto pasar, incluso con colegas. Personas con talento que pierden por no cumplir con los requisitos. Debe ser duro, dijo Sophie, con una falsa compasión en la voz. Casi tan duro como, no sé, cientos de años de aislamiento total. Los ojos de Caldwell se entrecerraron. Son muy jóvenes. Lo entenderán mejor con algo de experiencia. Los dos. Miró también a Marcus. El mundo no es tan blanco y negro como te enseñan en las clases de educación cívica. Tienes razón en eso, dijo Marcus en voz baja, sin querer dejarlo pasar. Es mucho más complicado. Por eso, estos ingeniosos comentarios sobre mérito versus diversidad no tienen sentido en absoluto. Caldwell levantó una ceja. ¿Y cuál es exactamente el punto, según tu brillantez de 16 años? Marcus no se inmutó. La cuestión es que el verdadero mérito solo se puede medir en igualdad de condiciones. Y aún no hemos llegado a ese punto. Ni de cerca. Una creencia conveniente para alguien que quiere sacar provecho del sistema actual, replicó Caldwell. Casi tan conveniente, dijo Marcus con calma, como el tuyo, viniendo de alguien que sacó provecho del anterior. Las cosas habían ido más allá de lo que Marcus había planeado, y ahora el rostro de Caldwell estaba cambiando, ya no era engreído, sino genuinamente enojado. Abrió la boca para replicar, pero el asistente de vuelo, Javier, apareció de repente junto a su fila como si hubiera estado esperando el momento exacto. ¿Qué tal estamos por aquí? ¿Les puedo ofrecer algo para rellenar o algo para picar? Esa frase fue pronunciada con entusiasmo practicado, claramente un gesto profesional para calmar una conversación que se había vuelto radiactiva. Caldwell, dándose cuenta de que estaba a un paso de crear una escena, se contuvo. Estoy bien, gracias, dijo con voz tensa. ¿Podrías traerme un poco de agua?, preguntó Marcus, agradecido por haberlo salvado. Lo mismo digo, añadió Sophie. Javier asintió. Enseguida. Y señor, se volvió hacia Caldwell, vi que terminó su whisky. ¿Quiere otra copa o quizás un café? Pronto le serviremos una segunda bebida. El énfasis sutil en el café fue la manera de James de sugerir que tal vez más alcohol no era la mejor opción. Caldwell pareció captar la implicación y se puso ligeramente rígido. Un café estaría bien, dijo. Solo. Mientras James se alejaba, prometiendo regresar pronto con sus bebidas, un silencio incómodo se apoderó de la fila 16. Caldwell regresó a su tableta, con un lenguaje corporal cerrado y defensivo. Sophie intercambió una mirada con Marcus que transmitía tanto disculpa como solidaridad. Marcus le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de cerrar los ojos y fingir estar dormido para evitar un mayor compromiso. Pero detrás de sus párpados cerrados, su mente estaba acelerada. El encuentro lo dejó inquieto, no solo por el racismo apenas disimulado de Caldwell, sino por su propia respuesta. Había mordido el anzuelo y se había involucrado en exactamente el tipo de confrontación que su padre siempre le había advertido que evitara, aquella en la que, como joven negro, tenía todo que perder y nada que ganar. La voz del Dr. Williams resonó en su memoria.
No es justo, hijo, pero es la realidad. Tienes que ser el doble de controlado, el doble de cuidadoso, el doble de consciente de cómo te ven los demás. Es agotador, lo sé. Es desesperante, pero hasta que el mundo cambie, esta es la carga que llevamos. Marcus había comprendido la verdad de las palabras de su padre desde temprana edad, había internalizado el cálculo constante del riesgo versus el principio, la regulación cuidadosa del tono y la expresión, las decisiones estratégicas sobre cuándo hablar y cuándo dejar pasar la injusticia sin ser notada. Era una habilidad que ningún joven de 16 años debería necesitar dominar, pero que se había convertido en algo natural para él. Pero a veces, como ahora, atrapada en un tubo de metal a 36.000 pies de altura junto a un hombre cuya intolerancia casual era aún más insidiosa por su apariencia de razonabilidad, el peso de esa carga parecía aplastante. Y la parte más frustrante fue saber que esta pequeña discusión tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande. Este encuentro fugaz fue trivial comparado con lo que otros enfrentan diariamente. La posición de su padre, su educación, su privilegio económico lo protegieron de las más duras realidades de ser negro en España. Si este breve vuelo pudo agotarlo tan completamente, ¿cómo será para aquellos que no tienen respiro, ni protección ni privilegio? Ese pensamiento lo humilló y lo fortaleció a la vez, reforzando su decisión de usar todas las ventajas que tuviera para generar un cambio y trabajar para lograr la igualdad de condiciones del que había hablado. Por ahora, sin embargo, todo lo que podía hacer era soportar las horas restantes del vuelo con tanta dignidad y autoconservación como fuera posible, elegir sus batallas sabiamente, recordar que la verdadera prueba de su carácter no era cómo respondía a las provocaciones de Caldwell, sino cómo se comportaba en la búsqueda de sus objetivos más amplios. Con ese pensamiento, Marcus se permitió caer en un sueño profundo. El agotamiento de la vigilancia constante finalmente superó su incomodidad. No se dio cuenta de que Sophie lo observaba con preocupación, ni de que Caldwell lo estudiaba con una expresión que había pasado de la irritación a algo más oscuro y preocupante. Tampoco vio a Michael Cabbage observando toda la interacción con la atención profunda de alguien que reconocía muy bien la dinámica en juego. El vuelo continuó hacia el oeste, llevando a sus pasajeros hacia Madrid, cada uno con sus propios destinos, sus propias historias, sus propias razones para estar a bordo del vuelo 1742. Pero para Marcus, Sophie, Caldwell y Michael Cabbage, esos viajes individuales estaban a punto de cruzarse de maneras que ninguno de ellos podía anticipar, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de sus horas compartidas en el cielo. 2 horas después de iniciado el vuelo, la cabina se había adaptado al ritmo somnoliento del tedio del viaje. Las persianas de las ventanas se bajaron para protegerse de la intensa luz del sol a 36.000 pies, creando un crepúsculo artificial propicio para la siesta. Muchos pasajeros se habían rendido al sueño, con la cabeza colgando en ángulos incómodos, mientras otros permanecían conectados a sistemas de entretenimiento individuales, con el rostro bañado por el resplandor azul de pequeñas pantallas. Marcus se despertó sobresaltado, desorientado. Por un instante, no pudo recordar dónde estaba. El zumbido de los motores, el aire reciclado, la presión desconocida contra sus tímpanos, todo ello registrado como incorrecto antes de que su conciencia lo captara. Avión, Madrid, Caldwell. El hombre todavía estaba a su lado, ahora trabajando en lo que parecía ser una presentación, murmurando ocasionalmente para sí mismo mientras ajustaba gráficos y viñetas. Sophie se había quedado dormida, con el libro abandonado en su regazo y la cabeza apoyada contra la ventana. Marcus miró su teléfono. Todavía faltaban 2 horas para aterrizar. Le dolía el cuello por la incómoda posición en la que había dormido y sentía la boca seca como el desierto. Necesitaba agua y estirar las piernas, lo que requeriría molestar a Caldwell. Dudó, sopesando su incomodidad ante la perspectiva de otra interacción tensa. La necesidad fisiológica triunfó. «Disculpe», dijo en voz baja, «tengo que levantarme». Caldwell lo miró con expresión agria, pero se quedó allí sin hacer comentarios para dejar pasar a Marcus. Un progreso de algún tipo. En el pasillo, Marcus se estiró sutilmente, intentando aliviar los dolores de su espalda sin molestar a los demás pasajeros. Se dirigió hacia los baños traseros, asintiendo con la cabeza al asistente de vuelo James, que estaba organizando la cocina para el siguiente servicio. «¿Todo bien?», preguntó Javier, con tono casual pero con mirada evaluadora. «Bien, gracias», respondió Marcus. Solo necesitaba estirar las piernas. Javier asintió, comprendiendo. «Tu compañero de asiento parece intenso». La subestimación hizo que Marcus sonriera a pesar de sí mismo. «Esa es una palabra para describirlo. Avísanos si necesitas algo». «A veces, un cambio de asiento se hace posible mágicamente en pleno vuelo», le guiñó Javier con aire de complicidad. «Te lo agradezco, pero aterrizaremos pronto».
Marcus dudó un momento y añadió, gracias por avisarme antes. La cosa se estaba poniendo un poco tensa. Es parte del trabajo, dijo Javier con naturalidad. La gente olvida que está atrapada en una cabina presurizada con desconocidos de todos los orígenes. A veces necesitan un pequeño recordatorio sobre la convivencia. El baño quedó libre y Marcus se disculpó. Cuando salió unos minutos después, sintiéndose ligeramente renovado, encontró el pasillo parcialmente bloqueado por un carrito de servicio mientras los auxiliares de vuelo se preparaban para el segundo servicio de bebidas. En lugar de pasar apretujado y correr el riesgo de interrumpir su trabajo, decidió esperar un momento. Desde este punto estratégico podía ver la mayor parte de las cabañas turísticas, incluida su propia fila. Sophie todavía estaba dormida, pero Caldwell ahora estaba conversando con el pasajero del otro lado del pasillo, un hombre blanco mayor que asintió en aparente acuerdo con lo que Caldwell estaba diciendo. Sus voces no llegaban hasta donde estaba Marcus, pero su lenguaje corporal sugería una perspectiva compartida, un entendimiento mutuo que hizo que Marcus se mostrara instintivamente cauteloso. Mientras esperaba que el pasillo se despejara, su atención se centró en un pasajero que estaba varias filas detrás del suyo, un hombre mayor, quizá de unos 60 años, con cabello entrecano y rasgos curtidos. A diferencia de la mayoría de los pasajeros que permanecían absortos en sus propios pequeños mundos de entretenimiento o sueño, este hombre estaba alerta, observador, su mirada se movía pensativamente alrededor de la cabina. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus, hubo un momento de conexión, un destello de reconocimiento que fue más allá del habitual reconocimiento momentáneo entre extraños. El hombre hizo un leve gesto de asentimiento, casi imperceptible, antes de volver su atención al libro que tenía en su regazo. Algo en el breve intercambio dejó a Marcus con una sensación extraña, no amenazante pero de alguna manera significativa, como si le hubieran transmitido un mensaje que no podía descifrar. El carrito de servicio avanzó, despejando el pasillo, y Marcus regresó a su asiento. Caldwell, todavía enfrascado en una conversación con su nuevo aliado al otro lado del pasillo, se levantó para dejarlo pasar con un mínimo reconocimiento. «Ya no hay respeto por los valores tradicionales», escuchó Marcus mientras se acomodaba en su asiento. «Ahora todo se trata de estar despierto». «Lo que sea que eso signifique exactamente», asintió el otro hombre, y su voz se escuchó claramente a través del estrecho pasillo. «Mi nieto llegó a casa de la universidad hablando del privilegio blanco y el racismo sistémico. Le dije, crecí pobre en Valencia, ¿dónde quedó mi privilegio?» Caldwell asintió vigorosamente. «Los están adoctrinando, simple y llanamente, haciéndolos sentir culpables por ser blancos, por tener éxito. Es marxismo cultural, y está destrozando la sociedad». Marcus mantuvo su expresión cuidadosamente neutral mientras se colocaba nuevamente los auriculares, seleccionando una lista de reproducción lo suficientemente fuerte como para ahogar la conversación que ocurría a su lado. No tenía ningún deseo de escuchar más de las perspectivas de Caldwell ni de absorber más de la toxicidad casual que parecía fluir del hombre sin conciencia ni control. Sophie se movió a su lado, parpadeando para despertarse. Se estiró, notó su expresión y miró a Caldwell, quien seguía absorto en su compasión desde el otro lado del pasillo. «¿Qué me perdí?», susurró. «Solo estoy haciendo nuevos amigos», respondió Marcus en voz baja, inclinando la cabeza hacia la conversación en curso. Sophie escuchó por un momento. Su expresión pasó de la confusión somnolienta a la comprensión y luego al disgusto. «¡Guau! Encontró a su gente, ¿eh? ¿Qué gente? ¿Deberíamos empezar nuestra propia conversación a gritos sobre colonialismo e identidad de género? ¿De verdad darles motivos para quejarse?» Los ojos de Sophie brillaron con picardía. A pesar de su incomodidad, Marcus sonrió ante la sugerencia. «Tentador, pero probablemente no sea la mejor decisión cuando sigamos atrapados aquí 2 horas más». «No eres divertido», hizo pucheros, pero su expresión se volvió seria mientras lo observaba. «¿En serio? ¿Estás bien? Ese tipo ha estado discretamente hostil desde el despegue, y obviamente no se trata solo de que seamos adolescentes problemáticos». Marcus apreció su franqueza, su negativa a fingir que la situación era otra cosa que lo que era. Con demasiada frecuencia, las personas, especialmente las personas blancas, evitan reconocer el racismo y prefieren atribuir el comportamiento problemático a cualquier otra cosa, un mal día, un malentendido o un conflicto de personalidad. El reconocimiento directo de Sophie fue refrescante. «Estoy bien», le aseguró. «Este no es mi primer encuentro con alguien como él, probablemente no será el último». «Es un desastre», dijo Sophie, bajando aún más la voz. «Y lo peor es que probablemente crea que no es racista. Probablemente tenga compañeros de trabajo negros y se ofendería profundamente si alguien lo criticara».
Del tipo que no ve el color, coincidió Marcus, que de alguna manera se las arregla para verlo en todas partes. Su análisis susurrado se interrumpió cuando el carrito de bebidas llegó a su fila. Amara sonrió profesionalmente mientras preguntaba: ¿Hay algo de beber para ustedes, amigos? Agua para mí, por favor, pidió Marcus. Lo mismo, añadió Sophie. Tomaré otro whisky, dijo Caldwell, girándose desde el otro lado del pasillo. Esta vez, el doble. La sonrisa de Amara permaneció fija, pero su mirada se posó brevemente en Marcus y Sophie antes de volver a Caldwell. Con gusto le traeré otra bebida, señor, pero necesito limitar el alcohol a una por servicio. ¿Puedo ofrecerle un refresco o un café como alternativa? Caldwell apretó la mandíbula. ¿Es una nueva política? He volado esta ruta decenas de veces y nunca me había topado con esta restricción. Esa discreción de la tripulación de cabina, respondió Amara con suavidad, basándose en varios factores, como la duración del vuelo y la gestión general de la cabina. La explicación se dio con tanta profesionalidad que era imposible discutir sin parecer irrazonable. Caldwell pareció reconocerlo, su expresión se agrió, pero su tono se mantuvo civilizado. Café solo entonces. Mientras Amara preparaba las bebidas, Marcus la sorprendió haciendo un sutil gesto de asentimiento a James, una especie de comunicación privada entre tripulantes que sugería que estaban monitoreando la situación con más atención de lo que su actitud despreocupada indicaba. Cuando le entregó el agua a Marcus, había una pequeña servilleta debajo con la palabra «todo bien» discretamente escrita en una esquina. Él la miró brevemente a los ojos y asintió con tranquilidad al aceptar la bebida. El gesto, sencillo y profesional, pero inequívocamente comprensivo, lo conmovió inesperadamente. Había algo poderoso en ser visto, en que su incomodidad fuera reconocida sin dramatismo ni espectáculo. Le recordó que por cada Warren Caldwell en el mundo, también había Amaras, Sophies y Jameses, personas que reconocían la injusticia y tomaban pequeñas pero significativas acciones para contrarrestarla. Mientras el servicio de bebidas continuaba por el pasillo, Caldwell bebió su café con evidente disgusto, tras haber abandonado la conversación del otro lado del pasillo para mirar con el ceño fruncido su tableta. La tensión en la fila 16 había subido un nivel. El espacio limitado de la clase turista hacía que el ambiente fuera casi insoportablemente cargado. Sophie, aparentemente decidida a relajar el ambiente, le dio un suave codazo a Marcus y le susurró: «Cuéntame más sobre estas ondas gravitacionales, y por favor, usa los términos de física más complejos y extensos posibles. Quiero ver cómo explota su cerebro intentando seguirme». La estrategia fue transparente pero efectiva. Durante los siguientes 15 minutos, Marcus explicó su proyecto con un lenguaje técnico y detallado, mientras Sophie hacía preguntas sorprendentemente perspicaces que sugerían un interés genuino o unas dotes interpretativas notables. Deliberada o no, su discusión académica sirvió como una sutil reprimenda a la anterior condescendencia de Caldwell, una demostración de que los adolescentes problemáticos que había desestimado estaban inmersos en actividades intelectuales que trascendían sus suposiciones. Caldwell no dijo nada durante la conversación, pero su postura rígida y su agarre firme de su taza de café lo decían todo. Cada explicación articulada de Marcus, cada pregunta inteligente de Sophie, parecía irritarlo como papel de lija sobre la piel en carne viva. Cuando llegó el anuncio de que iniciarían su descenso inicial hacia la zona de Madrid, Marcus sintió una oleada de alivio. La prueba casi había terminado, pronto bajaría de este avión, lejos de Warren Caldwell y su hostilidad apenas disimulada. Centrado en la competencia que lo había traído a través del país. «Damas y caballeros, les habla el capitán Rivera. Hemos iniciado nuestro descenso inicial hacia el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Son las 4 de la tarde y 17 y el cielo está despejado con temperaturas cercanas a los 22 grados Celsius. La tripulación de cabina revisará la cabina para una última revisión antes del aterrizaje. Por favor, coloquen sus asientos en posición vertical, guarden sus bandejas y asegúrense de que todos sus artículos personales estén bien sujetos debajo del asiento delantero o en los compartimentos superiores. El aterrizaje está previsto en aproximadamente 30 minutos. Gracias por volar con nosotros hoy». Mientras la tripulación de cabina comenzaba los preparativos finales, Marcus notó que Sophie escribía algo discretamente en su teléfono. «Le escribo a mi papá para avisarle que aterrizamos pronto», explicó, captando su mirada. «Se preocupa si no tiene noticias mías en cada control. La típica sobrecompensación de un padre divorciado». «A mi papá le pasa lo mismo», dijo Marcus con una sonrisa. «Probablemente tenga el rastreador de vuelos abierto ahora mismo, viendo cómo nuestro pequeño icono del avión se mueve por el mapa». «Padres», asintió Sophie poniendo los ojos en blanco,
sin poder ocultar su cariño. Oye, podríamos intercambiar números de teléfono por si quieres que alguien te enseñe Madrid mientras estás aquí. Vivo prácticamente en 2 ciudades, así que conozco todos los lugares menos turísticos. La oferta le sorprendió y le agradó. Eso sería genial, la verdad. El programa de competición incluye algo de tiempo libre, y yo planeaba quedarme en el hotel. Tragedia. No se puede venir a Madrid y quedarse solo en el hotel, dijo Sofie, extendiendo la mano para que le diera el teléfono. Dame tu número y te escribo. Aquí está tu escritura inglesa localizada para el público hispanohablante, con la tensión emocional, el tono, la estructura y el número de palabras se conservan por completo, y solo cambios culturalmente necesarios hecho. El líquido restante, solo una pequeña cantidad, salpicó la tableta que Caldwell sostenía en su regazo. «¡Ojo, tío!», espetó Caldwell, con una voz tan aguda que llamó la atención de los pasajeros cercanos. Tomó una servilleta y limpió la pantalla rápidamente. «¿Siempre eres así de torpe, o solo cuando intentas impresionar a tu amiguita?». La repentina hostilidad, el intento deliberado de avergonzarlo delante de Sofie y los pasajeros que lo rodeaban, golpeó a Marcus como un puñetazo. Sintió que le subía el calor al rostro, no por vergüenza, sino por el esfuerzo de contener la ira que lo invadía. «Fue un accidente», dijo con voz tranquila. «Le pido disculpas». «¿Un accidente?», repitió Caldwell con tono burlón. «Claro, fue como si fuera un accidente que me interrumpieran el trabajo durante todo el vuelo. Fue como si fuera un accidente que no pudieran hablar en voz baja ni guardar silencio». Las acusaciones estaban tan alejadas de la realidad, tan claramente arraigadas en algo más profundo que las interacciones triviales de las últimas horas, que Marcus se quedó momentáneamente sin palabras antes de poder formular una respuesta. Sofie intervino. «En serio, hemos estado prácticamente de puntillas a tu alrededor todo el vuelo mientras solo te comportabas de forma grosera y condescendiente. Fue un pequeño incidente, supéralo». La mirada de Caldwell se dirigió hacia ella y su expresión se endureció. «Este es precisamente el problema de tu generación. Falta de respeto, falta de responsabilidad. Crees que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias y que puedes tratar a los demás como quieras porque eres mayor, llevas un traje caro y tienes un trabajo corporativo que te hace sentir importante». Sofie respondió, su paciencia estaba claramente agotada. Los pasajeros comenzaban a darse cuenta del enfrentamiento, algunos observaban abiertamente mientras otros fingían no oír, aunque escuchaban claramente. Marcus sintió el peso de su atención, el juicio que inevitablemente caería con más fuerza sobre él, sin importar quién tuviera la culpa. «Sofie, está bien», dijo en voz baja. «Tomemos nuestras maletas y vámonos». «No, no está bien», insistió ella, con los ojos brillantes. «Ha sido horrible contigo, con nosotros, durante todo este vuelo sin ninguna razón excepto». «¿Excepto qué?», preguntó Caldwell alzando la voz. «Adelante, dilo. Que sea sobre raza, es lo que se lleva hoy en día, ¿no? Cada vez que alguien denuncia el mal comportamiento de ciertas personas, debe ser racismo». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada y peligrosa. Marcus sintió que la compostura que cuidadosamente mantenía comenzaba a fracturarse. Este era exactamente el tipo de confrontación pública sobre la que su padre le había advertido, el tipo de confrontación en la que, como joven negro, solo podía perder, independientemente de los hechos o la justicia de la situación. «Señor, creo que ya basta», dijo una nueva voz, Amara, la azafata, que había aparecido junto a su fila con autoridad profesional pero inconfundible. «Hemos llegado a la puerta de embarque y los pasajeros están intentando desembarcar. Si tiene alguna queja, puede hablar con un representante de atención al cliente dentro de la terminal». Caldwell se volvió hacia ella, claramente a punto de discutir, cuando otro pasajero habló desde el otro lado del pasillo, el hombre con el que había estado compadeciendo antes. «El chico lo chocó a propósito», dijo el hombre. «Lo vi, ha estado causando problemas todo el vuelo». La falsa acusación, pronunciada con tanta seguridad casual, dejó atónito a Marcus. Nunca había hablado siquiera con ese hombre, no había hecho nada para provocarlo excepto estar cerca, y sin embargo allí estaba, echando leña al fuego con afán de echar más leña al fuego de una situación ya de por sí volátil. «Mentira», dijo Sofie con vehemencia. «No es posible que lo hayas visto porque no ocurrió». Estaba sacando su teléfono cuando el muy cretino reaccionó de forma exagerada. «Señorita, cuide su tono», advirtió Caldwell, con la expresión aún más sombría, y manténgase alejada de asuntos que no le conciernen. Mientras intercambiaban información de contacto, Marcus notó que Caldwell los observaba con los ojos entrecerrados, con una desaprobación palpable. Pero por una vez,
Marcus se sintió completamente indiferente a su juicio. La amistad de Sophie, pues en eso se había convertido a lo largo de su terrible experiencia, se sentía como una pequeña victoria, un recordatorio de que se podían forjar conexiones más allá de las barreras raciales y de los orígenes, a pesar de los Warren Caldwell del mundo. Todos los dispositivos electrónicos deben estar guardados para el aterrizaje, les recordó a Mara mientras recorría el pasillo, comprobando que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados y los asientos en posición vertical. Marcus y Sophie obedecieron, recostándose mientras el avión iniciaba un descenso más pronunciado hacia Madrid. A través de la pequeña ventana, Marcus vislumbró la extensa ciudad emergiendo de la bruma, su estructura cuadriculada que gradualmente se disolvía en rasgos reconocibles: autopistas, barrios, los característicos tejados. ¿Primeras impresiones?, preguntó Sophie, al notar su interés por la vista. Grande, respondió Marcus. Muy grande. Espera a que estés atascado en el tráfico, entonces se siente aún más grande. Su conversación amena continuó mientras el avión descendía, una grata distracción tanto de la sensación de repugnancia del aterrizaje como de la tensión continua que emanaba de Caldwell. Cuando el avión finalmente aterrizó con una ligera sacudida, se oyeron algunos aplausos entre los pasajeros nerviosos, aliviados de estar a salvo en tierra. Comenzó la rutina habitual tras el aterrizaje, el sonido de la señal del cinturón de seguridad al apagarse, el crujido inmediato de la gente buscando sus teléfonos y bolsos a pesar de los repetidos avisos de permanecer sentados hasta que el avión llegara a la puerta de embarque. Damas y caballeros, bienvenidos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hora local, 4:43. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se haya detenido por completo y el capitán haya apagado la señal de cinturón de seguridad. Por su seguridad y la de quienes les rodean, tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que los objetos podrían haberse movido durante el vuelo. Marcus sintió que la tensión en sus hombros comenzaba a disiparse. En pocos minutos, bajaría del avión, lejos de Warren Caldwell, concentrándose en la competencia que podría asegurar su futuro en la Universidad Politécnica. La terrible experiencia del vuelo 1742 se convertiría en una historia más, una experiencia más que archivaría en su creciente comprensión de cómo funcionaba el mundo y su lugar en él. A su lado, Sophie ya estaba recogiendo sus pertenencias, metiendo su libro en una mochila colorida adornada con alfileres y parches. Entonces, ¿competencia mañana?, preguntó. ¿A qué hora te presentas? La ronda preliminar es a las 10 de la mañana. Si llego a la final, será a las 3 de la tarde. Te mando buenas vibras, aunque seguro que no las necesitas. Cualquiera que pueda explicarle la gravedad cuántica a un adolescente privado de sueño en un avión probablemente arrasará en una competencia de ciencias. Marcus se rió. Gracias por tu voto de confianza y por hacer este vuelo más llevadero. De vuelta a ti. Sin ti como apoyo, podría haberle lanzado mi libro al señor Corporate Spain. Bajó la voz durante la última parte, aunque Caldwell estaba claramente al alcance del oído. El avión rodó lentamente hacia la puerta de embarque, deteniéndose finalmente con una ligera sacudida. La señal del cinturón de seguridad sonó y los pasajeros se pusieron de pie de inmediato. La prisa generalizada por desembarcar eclipsó cualquier intento de una salida ordenada. «Dame tu número rápidamente», dijo Marcus, buscando su teléfono en el bolsillo. Pero al girarse ligeramente en su asiento para sacar el dispositivo, su codo golpeó el brazo de Caldwell, lo que hizo que el hombre sacudiera su taza de café. «Defender a mi amiga del acoso racista me preocupa muchísimo», respondió Sophie. «¿Racista? ¿Racista?» Caldwell's voice rose to an ear's shout, drawing even more attention. «No he hecho nada racista». Justo de eso hablaba. Sacan la carta del racismo cuando no tienen argumentos reales. Marcus lo vio suceder como en cámara lenta, la escalada que no podía controlar, el espectáculo público que se desarrollaba a su alrededor, la forma en que las miradas se volvían hacia él con distintos grados de simpatía, juicio o evaluación cautelosa. Se sintió reducido a un estereotipo, a una escena que más tarde sería contada desprovista de todo matiz. «Había un chaval negro furioso en mi vuelo». «Todo el mundo tiene que bajar la voz», afirmó Amara con firmeza. «Señor, por favor recoja sus cosas y salga del avión. Ustedes también, Schiedres, Marcus and Sophie. Esperen a que el pasillo se despeje un poco más antes de desembarcar». La instrucción claramente tenía como objetivo separar a las partes involucradas, una técnica estándar de desescalada, pero Caldwell la interpretó de manera diferente. ¿Y ellos reciben trato especial? Causan el problema y yo soy el que tiene que salir primero. Señor, solo intento organizar un desembarque ordenado, Amara replied,
Her profesional diminuir intact despite de tensión. Así que, por favor, si pudiera. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que los relatos posteriores diferirían en cuanto a la secuencia exacta de los acontecimientos. Caldwell, con la cara roja y gesticulando con enojo, se levantó de su asiento. Al hacerlo, su mano, ya sea accidental o intencionadamente, tocó el hombro de Marcus, empujándolo hacia atrás en su asiento con la fuerza suficiente para ser inequívocamente agresivo. Marcus, sorprendido por el repentino contacto físico, instintivamente levantó el brazo en un gesto defensivo. Este movimiento, combinado con el espacio reducido y el ya precario equilibrio de Caldwell en el estrecho pasillo, hizo que el hombre mayor tropezara ligeramente. «¡No te atrevas a tocarme!», gritó Caldwell, perdiendo por completo la compostura. Y luego, a la vista de docenas de testigos, hizo lo impensable, le dio una bofetada a Marcus en la cara con la palma abierta. El sonido resonó por la cabina como si fuera un disparo. El tiempo pareció detenerse. Marcus se quedó paralizado, con la mejilla ardiendo y la sorpresa superando temporalmente todas las demás reacciones. Sophie jadeó a su lado y se llevó la mano a la boca. La máscara profesional de Amara se cayó por un instante, revelando una alarma genuina antes de recuperar el control. «Señor, aléjese de inmediato», she ordered. «Her voice taking on an edge of steel». «James, necesito ayuda en la fila 16». Caldwell parecía tan sorprendido por su propia acción como todos los demás. Su expresión pasaba de la rabia a la confusión hasta llegar a la certeza de que había cruzado una línea de la que no había retorno fácil. Su mano todavía estaba levantada, como si él mismo no pudiera creer lo que había hecho. Fue en medio de ese cuadro desoquelado que Michael Cabbage se levantó de su asiento 7 filas atrás. Con movimientos deliberados que desmentían sus 66 años, avanzó. Su rostro curtido mostraba líneas de sombría determinación. «Siéntese, señor, a flight attendant called out. Necesitamos que todos permanezcan en sus asientos». «No podemos hacer eso», Michael replied. His accented voice carrying clearly through the hashed cabin. «No esta vez». Llegó a la fila 16 y se posicionó entre Marcus y Caldwell, de espaldas al adolescente y con la mirada fija en el hombre que lo había golpeado. A pesar de ser más bajo y mayor que Caldwell, había algo en su postura, en la tranquila autoridad de su presencia, que exigía atención. «No volverá a ponerle una mano encima a este joven», Michael said. «Each word precise and measured». Caldwell, desconcertado por esta intervención inesperada, se enorgulleció. «Esto no te incumbe, viejo. Hazte a un lado». «Depende de todos nosotros», respondió Michael con la mirada firme. «Cuando un hombre como usted golpea a un menor en público, se convierte en un asunto de todos». «Menor». Caldwell scoffed. «Es un adolescente de 1,80 m que estaba siendo un maleducado». «Y yo lo vi todo», Michael interrupted. «Desde 7 filas atrás, lo vi acosar a estos chicos durante horas. Vi cómo creaba conflictos donde no los había. Vi cómo se convertía en lo que probablemente siempre ha sido, un matón que por fin encontró víctimas que creyó seguras». La simple verdad de la evaluación, expresada sin acaloramiento pero con absoluta convicción, pareció penetrar las defensas de Caldwell de una manera que la ira no pudo haberlo hecho. Vaciló. Su indignación moral de repente no estaba respaldada por la narrativa que había construido. «No entiendes el contexto», comenzó, pero Michael lo interrumpió nuevamente. «Entiendo el contexto muy bien, señor Caldwell. Entiendo el contexto de un hombre que cree que su edad, su raza y su estatus económico le dan derecho a exigir sumisión de quienes considera inferiores. Lo entiendo porque he visto a hombres como usted antes, en otro país, en otra época. Hombres que pensaban que su superioridad era ley natural, cuando en realidad era una mentira que se repetían para justificar su crueldad». La cabina se había quedado en completo silencio, tanto pasajeros como tripulación, absortos en el enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos. Marcus, aún sentado, miró hacia atrás, al desconocido que había salido en su defensa, un protector improbable cuya intervención había alterado la dinámica de maneras que aún no podía comprender del todo. James, el auxiliar de vuelo, había llegado y hablaba en voz baja por una radio portátil, presumiblemente comunicándose con el personal de tierra sobre la situación. Amara permaneció junto a la fila. Su presencia era un recordatorio de la autoridad oficial incluso mientras se desarrollaba este inesperado drama. «Creo que todos debemos tranquilizarnos», dijo Caldwell, con la voz visiblemente apagada. «La situación se nos fue de las manos». «Sí, lo hicieron», asintió Michael. «Cuando le pusieron las manos encima a este joven, se les fue la mano de las manos, y habrá consecuencias por ello». Como si fuera una señal,
2 uniformados agentes de seguridad del aeropuerto aparecieron en la parte delantera del avión, avanzando por el pasillo hacia el tumulto. Los pasajeros se apartaron apresuradamente, creando un camino a través de la cabina abarrotada. «¿Cuál es la situación aquí?», preguntó el oficial a cargo, dirigiéndose a Amara. «Este caballero», señaló a Caldwell, agredió físicamente a un pasajero menor de edad tras un altercado verbal. «Múltiples testigos, incluyéndome a mí». El oficial se volvió hacia Caldwell. «Señor, necesito que venga con nosotros y preste una declaración». «Esto es ridículo», protestó Caldwell, aunque con notablemente menos convicción que antes. «Fue un incidente menor exagerado». «Atropellar a un adolescente no es un incidente menor», respondió el agente. «Por favor, recoja sus pertenencias y venga con nosotros. Lo solucionaremos en la terminal». Mientras Caldwell obedecía a regañadientes, recogiendo su tableta y maletín bajo la atenta mirada de los agentes, Michael se giró hacia Marcus por primera vez. Su expresión se suavizó al mirar al adolescente, todavía sentado, aún procesando el torbellino de acontecimientos. «¿Estás bien, joven?», preguntó, con una preocupación genuina evidente en su voz. Marcus asintió y recuperó la voz. «Sí, señor. Gracias por intervenir». «De nada, aunque desearía que no hubiera sido necesario». Los ojos de Michael tenían una profundidad de comprensión que sugería que sabía exactamente lo que Marcus había experimentado, no solo las últimas horas sino en el peso acumulado de encuentros similares a lo largo de su joven vida. Mientras los oficiales escoltaban a Caldwell hacia la salida, uno se quedó atrás para dirigirse a Marcus. «Necesitaremos una declaración suya también cuando esté listo para desembarcar. No se apresure, tómese su tiempo». La cabina comenzó a vaciarse más rápidamente ahora que el enfrentamiento se había resuelto, con los pasajeros ansiosos por continuar su viaje tras el inesperado retraso. Muchos miraban a Marcus al pasar, algunos con compasión, otros con la incómoda conciencia de haber presenciado algo que no habían impedido. Sophie colocó una mano sobre el brazo de Marcus. «¿Estás seguro de que estás bien?» Eso fue intenso. «Estoy bien», le aseguró, aunque la sensación de ardor en la mejilla sugería que podría haber una marca visible. «Solo lo estoy procesando. Ese hombre era horrible. Espero que lo arresten o al menos lo multen o algo. No puedes andar abofeteando a la gente solo porque tienes un mal día». Marcus apreció su indignación en su nombre, pero estaba más concentrado en el extraño, Michael, que todavía estaba cerca, un guardián silencioso hasta que la amenaza inmediata hubiera pasado. «Gracias, señor», dijo Marcus nuevamente, poniéndose de pie cuando el pasillo finalmente se despejó lo suficiente como para poder permanecer de pie cómodamente. «No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido». Michael meneó la cabeza ligeramente. «Creo que lo habrías manejado con la misma dignidad que demostraste durante todo este vuelo, pero nadie debería tener que afrontar estas cosas solo». Extendió su mano. «Miguel Cabach». «Marcus Williams», respondió. Se dieron la mano y a Marcus le impresionó la fuerza del apretón del hombre mayor, los callos que hablaban de toda una vida de trabajo físico, en desacuerdo con su discurso preciso y su autoridad tranquila. «Fue un placer conocerte, Marcus Williams, aunque desearía que hubiera sido en mejores circunstancias». Michael sonrió y la expresión transformó sus curtidos rasgos. «Fuiste muy paciente con un hombre que no merecía tu paciencia. Eso demuestra carácter». Antes de que Marcus pudiera responder, Amara se acercó a ellos. «Los agentes de seguridad quieren declaraciones de ambos, incluyendo la de usted, señorita», añadió, dirigiéndose a Sophie. «Están esperando justo dentro de la terminal. Te escoltaré». Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para desembarcar, Marcus vislumbró su reflejo en la ventana oscurecida. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos revelaban la persistente conmoción por lo sucedido. En ese momento comprendió que vuelo 1742 se había convertido en algo más que un simple transporte a una competición científica, se había convertido en una línea divisoria en su vida. Antes y después de experimentar la humillación pública de ser golpeado por un extraño. Antes y después de presenciar lo peor y lo mejor del comportamiento humano en cuestión de minutos. Siguió a Sophie y Michael por el pasillo, consciente de que su historia de ese día sería contada una y otra vez a su padre, a sus compañeros de equipo en la competición y quizás algún día a sus propios hijos. Pero aún quedaba por ver qué significaría esa historia en última instancia y cómo moldearía su comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. Lo que no podía saber cuando bajó del avión en la bulliciosa terminal de Aeropuerto de Barajas en Madrid era esa: su conexión con Miguel Cabach había apenas comenzado,
y que el extraño que había salido en su defensa tenía secretos que transformarían la comprensión de Marcus sobre la justicia, el perdón y el largo arco de la historia que los había unido. Vuelo 1742. Si la historia de Marcus y Michael te ha conmovido, nos encantaría saberlo. Suscríbete a nuestro canal y comparte los comentarios desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que explora temas sociales importantes a través de narrativas cautivadoras. Bajo la brillante fluorescencia de la terminal de Barajas, Marcus, Sophie y Michael estaban sentados en una fila de incómodas sillas de plástico, esperando para declarar ante la policía civil del aeropuerto. Las secuelas del incidente del vuelo 1742 habían adquirido el tedio burocrático que suele seguir a los momentos de gran dramatismo: formularios que completar, cuentas que verificar, procedimientos que seguir. No deberían hacerte esperar así, dijo Sophie, canalizando su indignación inicial en una defensa impaciente. Tú eres la víctima. Está bien, respondió Marcus, aunque en realidad estaba ansioso por dejar atrás toda esa experiencia para centrarse en la competición que lo había traído a Madrid en primer lugar. Solo hacen su trabajo. Michael, sentado al otro lado de Marcus, observaba a los adolescentes con discreto interés. ¿Alguien se reunirá contigo, Marcus?, preguntó. ¿Tus padres, quizás? No, señor. Estoy aquí para el Decatlón Nacional de Ciencias. Mi padre ha vuelto a Sevilla. Hay un autobús de la organización de la competición que debería estar esperando. Marcus miró su teléfono y vio una serie de mensajes de su padre, cada vez más preocupado. Debería llamarlo, la verdad. Claro, asintió Michael. Estará preocupado. Mientras Marcus se alejaba para hacer la llamada, Sophie se volvió hacia Michael. Gracias por lo que hiciste. Fue muy valiente. Michael negó levemente con la cabeza. No fue valiente, fue necesario. Hay una diferencia. Aún así, la mayoría de la gente no se habría involucrado, simplemente habrían observado o fingido no ver. Sí, asintió Michael con expresión sombría. La mayoría de la gente hace exactamente eso. Yo mismo lo he hecho en el pasado. Es un arrepentimiento que llevo. Algo en su tono y la fuerza de sus palabras le sugirieron a Sophie que se refería a algo específico, algo más significativo que las concesiones morales cotidianas que la mayoría de la gente hace. Pero antes de que pudiera indagar más, se acercó un oficial. Señorita Chen, estamos listos para tomarle declaración. Sophie se puso de pie y miró a Marcus, quien seguía hablando por teléfono con su padre, de espaldas, mientras caminaba lentamente al borde de la sala de espera. Dile que vuelvo enseguida. De acuerdo, le preguntó a Michael, quien asintió con seguridad mientras Sophie seguía al oficial. Michael observó a Marcus, su postura erguida, sus gestos cuidadosos, la serenidad con la que hablaba, incluso mientras relataba lo que debió haber sido una experiencia humillante. Había algo en la dignidad del joven, en su respuesta mesurada ante la injusticia, que despertó en Michael recuerdos dolorosos, ecos de otra época, de otro joven que enfrentó la intolerancia con la misma paciencia. Marcus regresó, guardándose el teléfono en el bolsillo con un suspiro. Papá está furioso. Quiere que vaya directo a casa. Tuve que convencerlo de que no reservara un vuelo para acá. Él está preocupado por ti, eso es natural, dijo Michael. Sí, lo sé, pero llevo meses preparándome para esta competición. No voy a dejar que ningún racista me lo arruine. Marcus volvió a sentarse, haciendo una ligera mueca al tocarse la mejilla donde Caldwell lo había golpeado. ¿Duele?, preguntó Michael, señalando la marca que empezaba a aparecer en la piel oscura de Marcus. No era evidentemente la huella de una mano, sino una zona de irritación bien visible. Me hiere más el orgullo que cualquier otra cosa, intentó Marcus esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sigo pensando en cómo podría haberlo manejado de otra manera. Quizás si lo hubiera ignorado por completo o me hubiera cambiado de asiento. No, interrumpió Michael con voz suave pero firme. No te hagas eso. La culpa es solo suya, no de nada que hayas hecho o dejado de hacer. Esa es la naturaleza insidiosa de estos encuentros, te hacen cuestionarte a ti mismo cuando no has hecho nada malo. Marcus estudió al hombre mayor con renovada curiosidad. Parece que hablas por experiencia propia. Michael guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Sí, lo creo, aunque desde una perspectiva diferente en una época diferente. Llegué a este país como refugiado en 1976 desde lo que entonces era Checoslovaquia. Aprendí rápidamente que la promesa de igualdad de España siempre ha sido complicada. Dijiste algo en el avión sobre haber visto hombres como Caldwell antes en otro país, recordó Marcus.
¿A qué te referías? Antes de que Michael pudiera responder, fueron interrumpidos por el regreso del guardia civil oficial que había tomado la declaración de Sophie. Marcus Williams, ya estamos listos para atenderte. El señor Cabbage hablará contigo a continuación. Marcus se puso de pie y Michael extendió la mano brevemente para tocarle el brazo. Recuerda, di tu verdad con franqueza. Lo que ocurrió no fue ambiguo, y no tienes nada de qué avergonzarte. Con un gesto de agradecimiento, Marcus siguió al oficial a una pequeña oficina fuera de la terminal principal, donde le dio su relato de los acontecimientos en el vuelo 1742, las tensiones iniciales, la creciente hostilidad de Caldwell y, finalmente, el momento en que las palabras se convirtieron en agresión física. El oficial tomó notas, hizo preguntas aclaratorias y explicó el proceso para presentar cargos y Marcus decidía hacerlo. Agredir a un menor es un delito grave, explicó el agente. El señor Caldwell se encuentra detenido, y la decisión de presentar cargos es suya. No tiene que decidir de inmediato, pero necesitamos saberlo en las próximas 24 horas si desea proceder. El peso de esta decisión se apoderó de Marcus mientras consideraba las implicaciones. Presentar cargos significaría posibles comparecencias ante el tribunal, atención mediática y convertirse en el centro de una narrativa que no había elegido. Significaría distracciones de sus estudios, de su competencia, de su camino cuidadosamente trazado hacia la Universidad Politécnica y más allá. Pero no presentar cargos podría significar permitir que Caldwell no enfrente consecuencias reales por sus acciones y que tal vez continúe tratando a los demás como había tratado a Marcus. ¿Puedo tener un tiempo para pensarlo? ¿Para hablar con mi papá?, preguntó. Por supuesto, asintió el oficial, entregándole una tarjeta con información de contacto. Llame a este número cuando haya tomado su decisión. Independientemente de lo que decida hacer con respecto a los cargos, tenemos suficientes declaraciones de testigos para prohibirle temporalmente el acceso a la aerolínea al señor Caldwell. Cuando Marcus regresó a la sala de espera, encontró a Sophie y Michael conversando tranquilamente, con las cabezas juntas como si compartieran confidencias. Ellos levantaron la vista cuando él se acercó y Sophie se puso de pie inmediatamente. ¿Cómo te fue? ¿Están arrestando a ese imbécil?, preguntó. Lo tienen retenido por ahora. Tengo que decidir si quiero presentar cargos, dijo Marcus con pesadez, mientras el estrés acumulado del día finalmente lo alcanzaba. Por supuesto que deberías presentar cargos, dijo Sophie con énfasis. Te agredió en público con docenas de testigos. Debería asumir las consecuencias. Michael permaneció en silencio, con expresión pensativa mientras observaba el intercambio. ¿Qué opina, señor Cabbage?, preguntó Marcus, genuinamente curioso por la perspectiva del hombre mayor. Michael consideró la pregunta detenidamente antes de responder. Creo que la justicia adopta muchas formas, y el sistema legal formal es solo una de ellas. La pregunta que debe hacerse es qué resultado representaría la verdadera justicia en esta situación. ¿Es un castigo para el señor Caldwell? ¿Es responsabilidad pública? Es algo completamente distinto. Antes de que Marcus pudiera contemplar este enfoque filosófico, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Ese es mi conductor de autobús, dijo al leer la notificación. Lleva casi una hora esperando en llegadas. Tengo que ir. Mi mamá seguramente también se pregunta dónde estoy, añadió Sophie, mirando su teléfono. Pero ya que estás aquí, ¿vale? ¿Quizás mañana después de la competición? Quiero saber cómo te va. Eso suena genial, asintió Marcus, agradecido por una amistad en medio del caos del día. Intercambiaron un abrazo rápido. La breve conexión transmitió más apoyo del que las palabras podían expresar. Cuando Sophie se marchó con un último saludo, Marcus se volvió hacia Michael, repentinamente reacio a dejar al hombre que lo había defendido de manera tan inesperada. Señor Cabbage, no sé cómo agradecerle adecuadamente lo que hizo hoy. No hace falta que me des las gracias, le aseguró Michael. Pero quizás, si te parece bien, podríamos volver a vernos durante tu estancia en Barcelona. Me interesaría saber más sobre su concurso científico y tal vez podría ofrecer alguna perspectiva sobre su decisión de presentar cargos. Algo en la actitud del hombre mayor, su tranquila dignidad, sus ojos pensativos, el indicio de un entendimiento compartido que trascendía sus obvias diferencias, resonó en Marcus. A pesar de haberse conocido en las circunstancias más inusuales, sintió una conexión con Michael que no podía explicar. Me encantaría, dijo Marcus, sorprendiéndose con la sinceridad de la respuesta. Me hospedo en el Hotel Westside, cerca de la UPC. El concurso termina mañana por la tarde. Perfecto. ¿Quizás cenamos mañana por la noche?
Conozco un pequeño restaurante cerca. Nada del otro mundo, pero la comida es excelente. Michael sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Marcus. Mi número, por si quieres vernos. Marcus aceptó la tarjeta y destacó el diseño simple, Michael Cabbage, maestro carpintero, con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Te llamaré mañana después de la competición, prometió, guardando la tarjeta en su bolsillo. Y gracias de nuevo, señor Cabbage. No todos habrían hecho lo que usted hizo. Debería haber más, respondió Michael simplemente. Buen viaje a tu hotel, Marcus, y buena suerte con tus ondas gravitacionales. Sorprendido y complacido de que Michael hubiera recordado el tema de su proyecto, Marcus sonrió con una sonrisa genuina esta vez, la primera desde el incidente en el avión. Con un último apretón de manos, se echó la mochila al hombro y se dirigió hacia la salida, donde lo esperaba el paciente conductor del autobús. Mientras recorría la abarrotada terminal, Marcus encontraba sus pensamientos oscilando entre la próxima competencia, la decisión de presentar cargos y la enigmática figura de Michael Cabbage. Algo en la intervención del anciano parecía significativo más allá de las circunstancias inmediatas, como si su encuentro en el vuelo 1742 no hubiera sido solo una coincidencia sino una convergencia de caminos que estaban destinados a cruzarse. Fue un pensamiento inusualmente místico para un joven científico dedicado al mundo racional de la física y las matemáticas. Sin embargo, cuando Marcus salió a la cálida noche de Barcelona, no pudo evitar la sensación de que ese día, con todos sus giros inesperados, había puesto en marcha acontecimientos cuyo significado aún no comprendía plenamente. En una pequeña sala de espera en otra parte del aeropuerto, Warren Caldwell estaba sentado solo, con su costoso traje arrugado y su anterior arrogancia desinflada por las realidades de la detención y las consecuencias inminentes. La puerta se abrió y entró un oficial con un portapapeles. Señor Caldwell, hemos tomado declaraciones de varios testigos, incluidos los auxiliares de vuelo y varios pasajeros. El relato es consistente. Usted agredió físicamente a un menor después de un altercado verbal que aparentemente usted inició y luego intensificó. Caldwell se aclaró la garganta. Perdí la paciencia. Fue un lapsus momentáneo que lamento profundamente. Un error de juicio que constituye una agresión a un menor, señaló el oficial. El joven está decidiendo si presenta cargos formales. Mientras tanto, la aerolínea ya le ha impuesto una prohibición de volar durante un año, con efecto inmediato. ¿Un año? Caldwell alzó la voz con incredulidad. ¡Escandaloso! Vuelo semanalmente por negocios. Esto afectará gravemente mi capacidad para hacer mi trabajo. Deberías haberlo considerado antes de golpear a un adolescente delante de cientos de testigos, respondió el oficial sin compasión. Eres libre de irte por ahora, pero no abandones el área de Barcelona durante las próximas 72 horas. Necesitaremos comunicarnos con usted en relación a la decisión de la víctima sobre los cargos y posiblemente para realizar más preguntas. Mientras el oficial lo escoltaba fuera de la sala de espera, el teléfono de Caldwell vibró con una notificación. Con un presentimiento desesperado, desbloqueó la pantalla y encontró múltiples alertas en redes sociales, todas con enlaces a vídeos del incidente del vuelo 1742, que ya se compartían en diversas plataformas, generando indignación y comentarios, identificándolo por su nombre y empresa. Por la mañana, su empleador lo vería, sus clientes lo verían, su familia lo vería. La fachada cuidadosamente construida de Warren Caldwell, respetado directivo, hombre de familia, pilar de la comunidad, se cubriría con una nueva imagen indeleble, el hombre que abofeteó a un adolescente negro en un vuelo comercial. Al comprender esto, Caldwell sintió que un terror gélido lo recorría. La satisfacción momentánea de su arrebato, la liberación de tensiones que ni siquiera había reconocido del todo, ahora parecía un precio inconcebiblemente alto por lo que vendría después. Su carrera, su reputación, su imagen personal, todo repentinamente en riesgo debido a acciones de las que no podía retractarse. Y en algún lugar de Madrid, un chico de 16 años tenía el poder de determinar cuán severas serían esas consecuencias. Michael Cabbage, sentado en su modesto coche de alquiler en el aparcamiento del aeropuerto, no hizo ademán de arrancar el motor ni de emprender el viaje al pequeño hotel que había reservado en Chamberí. En cambio, sacó una desgastada fotografía de su cartera, una imagen en blanco y negro de dos jóvenes con uniforme militar, abrazados, sonriendo con la forzada bravuconería de quienes intentan disimular el miedo con confianza. Uno de los jóvenes era claramente el propio Michael, unos 45 años más joven, pero con los mismos rasgos distintivos. El otro era negro, con una amplia sonrisa que no llegaba a sus ojos vigilantes. En el reverso, una caligrafía descolorida los identificaba, Mickey y James, Da Nang, 1975.
Michael recorrió la imagen con un dedo curtido, y su expresión se suavizó con una antigua pena y arrepentimiento. Lo encontré, James, murmuró a la fotografía. Encontré a tu nieto, tal como prometí. La coincidencia, si es que era casualidad, parecía demasiado profunda para ser pura casualidad. Que en ese vuelo, ese día, se encontraría no con cualquier joven necesitado de ayuda, sino con Marcos Hernández, nieto de Jaime Santos, el hombre que le había salvado la vida a Michael en Vietnam y cuyo secreto Michael había guardado durante 45 años, con un terrible coste para ambos. Marcos no sabía, no podía saberlo, no había reconocido el nombre de Michael ni había hecho ninguna conexión con su propia historia familiar, lo que significaba que Jaime también había cumplido su promesa. Nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su hija o a su nieto, lo que había sucedido hacía tantos años. Sobre la elección que Michael había hecho para protegerse a costa de Jaime, sobre la deuda que había quedado sin pagar durante casi medio siglo hasta ahora. Con la fotografía de vuelta a su billetera, Michael finalmente arrancó el coche. Había llegado a Madrid con 4 o 6 meses de vida y un único propósito: encontrar a Jaime Santos y enmendar su error antes de que fuera demasiado tarde. No esperaba encontrar el legado de Jaime en su nieto, no previó las complejas emociones que despertaría el encuentro. Pero quizás esto también fuera una forma de justicia, la oportunidad no solo de reconocer un viejo agravio, sino de prevenir uno nuevo, de ponerse de pie cuando antes permanecía sentado, de hablar cuando antes callaba. Mientras Michael conducía hacia las luces de la ciudad que brillaban al anochecer, se preguntaba qué le diría a Marcos cuando se encontraran mañana, cuánta verdad estaba dispuesto a escuchar el joven y si el perdón de Jaime, de Marcos, de sí mismo, aún era posible después de tantos años. Estas preguntas encontrarían respuesta con el tiempo. Por ahora, le bastaba saber que el círculo iniciado en 1975 finalmente se cerraba, que el pasado y el presente habían convergido de maneras que jamás podría haber predicho, y que quizás, en el tiempo que le quedaba, aún existía la posibilidad de enmendar lo que una vez salió tan terriblemente mal. En la fila 16 del vuelo 1742, cuando la mano de un desconocido golpeó el rostro de un adolescente, Michael Cabach se levantó de su asiento, no solo por Marcos Hernández, sino por Jaime Santos y por el joven que una vez fue, quien tomó una decisión diferente y vivió con sus consecuencias durante 45 años. Esta vez no. Había dicho, y en esas 3 palabras yacía la promesa de redención, la esperanza de sanar y el comienzo de una historia que había esperado media vida para ser contada.